Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. De acuerdo al abogado de la señora Vanessa Gisberta, Mr. Lover, la declaración que el ministro de Finanzas, señor Silvania, publicó el día 7 de febrero no puede considerarse como una rectificación, como dice, ya que en la misma sigue difamando a la señora Vanessa, perjudicándola en su trabajo, la cual se desempeña como consultora en varios proyectos en Curazao y San Martín. Recordemos que el ministro acusó a la señora Vanessa de haber participado en el proyecto de un programa que se iba a utilizar en la oficina de impuestos, el cual no funcionó. Dos posibles denuncias se pueden sumar a las que ya pesan contra el señor Edward Braham, al declarar el haber escuchado de dos oficiales del exministro de Justicia que el señor Guirigori tocaba niños, lo cual es mentira. Es por ello que todo el personal de seguridad que trabajan con el señor Guirigori están dispuestos a presentar una denuncia para desmentir esto, ya que no van a aceptar esta conducta tan baja de difamación por parte del señor Braham. Un hombre de 72 años que se desempeñaba como vigilante fue acusado de intento de homicidio y maltrato con arma de fuego. A pesar de que fue comprobado por la Corte Superior, fue tomada como una actuación en defensa propia. El día 7 de mayo del 2018, los jóvenes entraron a robar a un establecimiento en la playa de Porto Mari. Al momento de activarse la alarma, el vigilante enfrentó a los ladrones, quienes tenían un machete y lo que parecía un arma de fuego. Este, en defensa propia, disparó contra los jóvenes, ocasionándoles heridas. Luego de estudiar el caso, la Corte de Apelaciones concluyó que el acusado actuó en defensa propia y fue absuelto de intento de homicidio, pero sí culpable por uso de arma de fuego sin permiso, dictaminando 6 meses de prisión completamente condicional para él mismo. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Alemania se acerca al pico de contagios de coronavirus. Así lo afirmó el viernes el canciller Olaf Scholz, que se enfrenta a una creciente presión para suavizar algunas restricciones. Las previsiones científicas nos muestran que el pico de la ola está a la vista, lo que nos permite considerar una primera etapa de reapertura en los estados federados la próxima semana y luego en otros para la primavera. Las medidas, que varían dependiendo de la región, se aplican sobre todo a restaurantes, bares, cafés o comercios no esenciales, cuyo acceso está prohibido a los no vacunados. Italia, por su parte, dio un nuevo paso hacia la normalidad, al eliminar el uso de la mascarilla al aire libre. Estoy muy de acuerdo con quitarse la mascarilla, especialmente al aire libre. Para mí es una felicidad absoluta. Además, las discotecas pudieron volver a abrir sus puertas, exclusivamente para vacunados y con límites de aforo. Cataluña también permitió la reapertura de discotecas y bares de noche. Tenía unas ganas increíbles de salir. No podía aguantar más. El gobierno catalán había implantado algunas de las restricciones más estrictas en España para combatir el auge de los casos ligados a la variante Omicron, decretando desde el 23 de diciembre un toque de queda por las noches, límites de aforo en restaurantes y en recintos deportivos y culturales y el cierre del ocio nocturno, la única de estas medidas que siguió vigente hasta ahora.